Hola, soy la doctora Fabiola Señoret. Hoy les voy a hablar sobre el uso de inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con COVID-19. Como sabemos, en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, se ha generado una gran inquietud en el ambiente médico respecto al uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de los antagonistas de receptores de angiotensina 2, IECA y ARA2 respectivamente. Inicialmente se planteó que esto podría facilitar la infección por coronavirus mediante el aumento en la concentración de la enzima de conversión de la angiotensina 2, conocida como ECA2, lo que aumentaría la carga viral y con esto el daño pulmonar y sistémico asociado. Posteriormente, se planteó que podría ejercer un rol más bien protector en estos pacientes con COVID-19. Es en esto en lo que vamos a centrar nuestra presentación. Entonces, partiremos evaluando la epidemiología, lo que nos ayudará además a develar la relevancia de este tema. Luego haremos un breve repaso por la fisiopatología de la enfermedad y la relación de estos fármacos, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el virus SARS-CoV-2. Posteriormente analizaremos el sustento de las hipótesis perjudicial y protectora. Seguiremos con lo que nos indica la evidencia actualmente y los estudios que se encuentran en curso, para finalizar con un resumen a modo de conclusiones. Este estudio realizado en China durante la pandemia corresponde al estudio epidemiológico más grande hasta el momento en COVID-19. Nos muestra por un lado la alta prevalencia de patologías crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica en pacientes con la enfermedad, lo que va en directa relación con la epidemiología chilena. Por otro lado, nos mostró un aumento en la morbimortalidad en este setting de pacientes, con aumento de los requerimientos de la ventilación mecánica invasiva en 3 a 4 veces, lo mismo en relación a la mortalidad. De aquí la preocupación de que el tratamiento médico de estas comorbilidades tan frecuentes, incluidos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede haber contribuido a los resultados adversos de salud observados. Sin embargo, debemos destacar que estas condiciones pueden estar relacionadas directamente con la edad avanzada, que hasta el momento se perfila como el predictor más fuerte de muerte relacionada con COVID-19 y que más bien podría estar actuando como un factor confundente. Respecto a la fisiopatología, sabemos que el virus ingresa a través del sistema respiratorio al organismo humano, llegando hasta el alveolo. El virus, a través de su proteína S, proteína Spike, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra localizado principalmente en los neumocitos tipo 2. Sabemos además que la ECA2 se expresa ampliamente en distintos órganos, entre estos corazón, cerebro, riñones y endotelio, además de su célula diana, que corresponde a las células epiteliales alveolares pulmonares, lo que permite su ingreso a la célula. Una vez estando dentro de la célula se replica y posteriormente por endocitosis sale de la célula y tiene la capacidad de infectar células vecinas o de seguir infectando a través de su paso al torrente sanguíneo. Es así que el virus además va a destruir al neumocito tipo 2 por apoptosis. Se van a activar los macrófagos, neutrófilos, proteínas de fase aguda como ferritina o PCR. Se va a activar el complemento, va a haber una cascada inflamatoria finalmente con una especie de tormenta de citoquinas. Esto va a ser finalmente una respuesta o va a dar lugar a una respuesta inflamatoria disregulada, además de generar activación de factores protrombóticos. Se generará entonces edema tanto alveolar como intersticial y daño endotelial. Esto va a determinar entonces alteraciones de la relación ventilación-perfusión, tanto del tipo shunt por edema alveolar y colapso alveolar por déficit de surfactante,
como del tipo espacio muerto por fenómenos trombóticos en la vasculatura pulmonar. En este estudio, recientemente publicado, denominado la infección de la célula endotelial y endoteliitis en COVID-19, demostró la presencia de elementos virales dentro de las células endoteliales y acumulación de células inflamatorias, con evidencia de muerte celular endotelial por apoptosis, además de la respuesta inflamatoria. Las imágenes A y B, que corresponden a microscopía electrónica, nos muestran el análisis post-mortem de un riñón trasplantado, que mostró estructuras de inclusión viral en células endoteliales, mientras en los cortes histológicos que vemos en las figuras C y D se encontró acumulación de células inflamatorias asociadas al endotelio, así como cuerpos apoptóticos en el corazón e intestino delgados en la figura C y en el pulmón en la figura D. Podemos ver también en la figura D acumulación de células mononucleares en estos tejidos pulmonares y además que la mayoría de los vasos pulmonares pequeños se encontraban congestionados, lo que plantea una inducción de endoteliitis en varios órganos como consecuencia directa de la participación viral y/o de la respuesta inflamatoria del huésped. Esto podría explicar la disfunción microcirculatoria sistémica en diferentes lectos vasculares y sus secuelas clínicas en los pacientes con COVID-19. Yendo ahora específicamente a la enzima convertidora de angiotensina, sabemos que existen distintos tipos de esta. Por un lado está la ECA, que es el sustrato de los fármacos que estamos evaluando, que convierten angiotensina 1 en angiotensina 2. Angiotensina 2 que finalmente va a actuar en los receptores de angiotensina 1, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona con lo que conocemos de sus efectos, es decir, vasoconstricción, reabsorción de agua y sodio, inflamación y fibrosis. Por otro lado está la ECA2, que es una enzima contrarreguladora clave que va a degradar la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Esta última va a ejercer su acción en el receptor MAS, como ven en la figura, generando la respuesta totalmente contraria, es decir, vasodilatación, excreción renal de agua y sodio, un efecto más bien antiinflamatorio. Ahí además va a inhibir la remodelación y la fibrosis cardíaca. El equilibrio finalmente entre estas dos vías va a determinar o podría determinar al menos en parte si se producirá o no daño tisular en respuesta a un estímulo en los órganos descritos: pulmón, corazón, riñones, cerebro, endotelio. Entonces tenemos esta primera gran premisa, y es que estos fármacos YECA y ARA2 no actúan en los receptores de la ECA2, es decir, no van a ejercer ningún efecto directo, sino más bien un efecto indirecto en la ECA2. Ahora, este pequeño resumen de las bases fisiopatológicas nos permitirá comprender de mejor forma las hipótesis perjudicial y protectoras en pacientes con COVID-19. Entonces, la primera hipótesis, que corresponde a la hipótesis perjudicial, fue realizada en base a experimentos principalmente en animales, pero también en algunos humanos. Vamos a ver un poco más adelante en la evidencia los trabajos que nos mostraron esto. Esta plantea que existiría un upregulation de los receptores de la ECA2 a través, esto es muy importante, a través de un mecanismo desconocido por ahora. Con sobreexpresión del receptor, mayor susceptibilidad de la célula epitelial del neumocito 2, aumento de la carga viral, lo que estaría determinado por la adición de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o por fármacos ARA2. Por lo tanto, estos fármacos vendrían a potenciar la acción del virus. Entonces, en este cuadro podemos ver cómo SARS-CoV-2
ingresa a la célula al unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2 en el panel izquierdo. Mientras que en el panel derecho podemos ver que la adición de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o de un ARA podría aumentar la abundancia de los receptores de la ECA2 y por lo tanto con eso mejorar o aumentar la entrada viral. Por otro lado, la hipótesis protectora plantea que el daño pulmonar podría atenuarse con el uso de estos fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la inhibición de la angiotensina 2 o de su acción, predominando la acción de la angiotensina 1,7 con los efectos que ya mencionamos: vasodilatación, efecto más bien antiinflamatorio, excreción de agua y sodio. Por lo tanto, se generaría un desbalance con un predominio de la actividad angiotensina 1,7. Entonces, en resumen, aquí vemos en la hipótesis 2 que la angiotensina 2 impulsaría la lesión pulmonar al activar al receptor de angiotensina tipo 1, causando inflamación y fibrosis, que es lo que vemos en el panel al lado izquierdo. Mientras que al lado derecho vemos como el uso de estos fármacos inhibirían esta vía y potenciarían a la angiotensina 1,7. Sabemos que la evidencia hasta el momento es controversial y que contamos principalmente con estudios realizados en animales. Veremos parte de la investigación, pero más bien centrada en los estudios realizados en humanos. En este trabajo vemos que la administración de un fármaco inhibidor de la ECA, administrado por vía endovenosa en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, no influyó en la producción de angiotensina 1,7. Por lo tanto, sería un hallazgo que cuestiona si el uso de inhibidores de la ECA tiene algún efecto directo sobre el metabolismo de la angiotensina 2 relacionada con la ECA2. De manera similar, en este otro estudio, entre pacientes con hipertensión, vemos que los niveles al administrar captopril, los niveles de angiotensina 1,7 no se vieron afectados después del tratamiento inicial con este fármaco. Sin embargo, con la exposición durante un periodo de 6 meses, los niveles de angiotensina 1,7 sí se vieron aumentados. Este otro trabajo evalúa pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente la actividad plasmática de la ECA2, encontrando que esta no fue mayor entre pacientes que estaban en tratamiento con IECA o ARA que entre pacientes no tratados. Este trabajo además fue realizado en pacientes con fibrilación auricular, estenosis aórtica y cardiopatía coronaria, encontrando los mismos resultados. Este otro trabajo evalúa a pacientes hipertensos en los que se midieron los niveles de ECA2 en orina, resultando estos más altos o elevados entre los pacientes que recibieron tratamiento con olmesartán a largo plazo, más que entre los controles que no fueron tratados. Esta asociación, sin embargo, no se observó en pacientes en tratamiento con enalapril u otros fármacos ARA2 como losartán, candesartán, valsartán y telmisartán. Este trabajo evaluó también los niveles de la ECA2, pero a nivel intestinal, en pacientes que se encontraban en tratamiento previo con IECA y finalmente observaron que sí había un aumento de esta enzima, pero esta asociación no se observó en los pacientes con ARA, fue solo en pacientes usuarios de IECA. Entonces, este estudio evaluó la asociación en pacientes usuarios de IECA o ARA2 con la mortalidad entre pacientes hipertensos hospitalizados con COVID-19. Es un estudio retrospectivo, multicéntrico, realizado en 9 hospitales en la provincia de Hubei, en China, entre el 31 de diciembre del 2019 hasta el 20 de febrero del 2020.
Se incluyeron a 1.128 pacientes hipertensos confirmados de COVID-19. De ellos, 180 estaban en tratamiento con YECA o ARA, mientras que 940 no estaban en tratamiento con ninguno de estos dos fármacos. Como pueden ver, la edad media o la mediana de edad era similar en ambos grupos, así como la proporción hombre-mujer. Como pueden ver, al evaluar la mortalidad no ajustada, encontraron que esta era menor en pacientes usuarios de YECA o ARA2 con un valor predictivo, una P de 0,01. Ahora, al ajustar estos datos por edad, género, comorbilidades y uso de medicamentos en el hospital, se encontró el mismo resultado, es decir, una menor mortalidad en pacientes usuarios de YECA o ARA. Este estudio, recientemente publicado el 1 de mayo, es una investigación realizada como casos control con la población de la región de Lombardía en el norte de Italia. Consideró a 6.272 pacientes confirmados con COVID-19 y estos fueron emparejados con 5 controles, es decir, un caso por cada 5 controles. Este evaluó la asociación entre los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el riesgo de complicaciones en COVID-19. El análisis, además, se extendió a otros agentes antihipertensivos, así como a una gran cantidad de otros fármacos. Los datos también se analizaron de acuerdo con el género, la edad y la gravedad del COVID-19. Es decir, que pacientes que recibieron cuidados intensivos en el hospital o que murieron fueron considerados los pacientes graves. La información sobre el uso de medicamentos seleccionados y los perfiles clínicos de los pacientes se obtuvieron de las bases de datos regionales de uso de atención médica. Los odds ratios y los intervalos de confianza del 95% para la asociación entre fármacos e infección fueron ajustadas y fueron estimadas mediante regresión logística. Como pueden ver, tanto los pacientes caso como los pacientes controles tuvieron una edad media de 68 años y el porcentaje de mujeres coincidió. El uso de inhibidores de ECA o de ARA fue más común entre pacientes casos que los pacientes controles, al igual que el uso de otros fármacos antihipertensivos y no antihipertensivos, como pueden revisar en esta tabla. Hubo una diferencia particularmente mayor en los diuréticos de ASA, en que, como pueden ver, el grupo de casos tenía una prevalencia de un 13% de uso, mientras que el grupo control solo un 7,8% con una diferencia relativa de un 43%. Resultados bastante similares se dieron en relación al uso de antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, con una diferencia relativa de un 37%. Como pueden ver también en esta tabla, los pacientes casos tenían un peor perfil clínico. La última tabla, que es el score relacionado con cronicidad, evalúa la presencia o ausencia de 31 enfermedades o afecciones en cada paciente. Los valores de este score varían desde 0 a 4, con valores más altos que indican un peor estado clínico. Como pueden ver, el peor estado clínico estaba entre los pacientes caso que los pacientes control. En esta tabla, la tabla 2, vemos las estimaciones no ajustadas del riesgo de COVID-19 según los medicamentos que mostramos previamente, lo que sugiere un posible efecto. Sin embargo, luego de hacer un ajuste multivariable, ni los ARA ni los YECA tuvieron una asociación significativa con el riesgo de COVID-19. Este también fue el caso de los bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores y los diuréticos. El riesgo ajustado multivariable de COVID-19 aumentó en pacientes con condiciones coexistentes como enfermedades cardiovasculares y también en enfermedades no cardiovasculares.
también se hizo progresivamente mayor a medida que aumentó el score relacionado con cronicidad. En comparación con los pacientes que no usaron medicamentos antihipertensivos durante el 2019, aquellos pacientes a quienes se les administraron agentes antihipertensivos como monoterapia o como una combinación de 2 o más agentes parecían tener un mayor riesgo de COVID-19 en el análisis no ajustado, pero después del ajuste multivariable, ni la monoterapia ni la terapia combinada mostraron una asociación significativa con el riesgo de COVID-19. Aquí podemos ver cómo el uso de ARA o IECA no mostró ninguna asociación con COVID-19 entre los pacientes en general para los ARA o para los inhibidores de la ECA, o entre pacientes que tuvieron un curso grave o mortal de la enfermedad para ARA y para IECA, y no se encontró además asociación entre estas variables según género ni edad. Finalmente, entonces, podemos concluir de este estudio que el uso de inhibidores de la ECA o de ARA fue más frecuente en los pacientes con COVID-19 que entre los controles, debido probablemente a su mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no hubo evidencia de que los inhibidores de la ECA o los ARA afectaran el riesgo de COVID-19. Entonces, a modo de conclusión en este estudio, vemos que el uso de inhibidores de la ECA o de ARA fue más frecuente efectivamente entre los pacientes COVID-19 que entre los pacientes controles, debido a su mayor, o muy probablemente debido a su mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no hubo evidencia de que los inhibidores de la ECA o los ARA afectaran el riesgo de COVID-19. En este gran estudio, entonces, basado en la población, el uso de IECA o ARA fue más frecuente entre los pacientes con COVID-19. Vamos a ver entonces ahora los estudios que se encuentran en desarrollo. Este estudio, esta figura, nos muestra cómo el uso de IECA o ARA disminuiría la producción de angiotensina 2. En este estudio lo que se propone es la administración de ECA2 recombinante soluble, que generaría un aumento en la conversión de angiotensina en angiotensina 1,7, potenciando todo el efecto vasodilatador, excretor de agua y sodio, antiinflamatorio y antifibrótico, así como se uniría directamente al virus SARS-CoV-2, inhibiendo su acción. Por lo tanto, esta terapia tendría el potencial de reducir tanto la carga viral como los efectos nocivos de la actividad de angiotensina 2. Estaremos atentos a los resultados de este trabajo. Además, se están llevando a cabo ensayos emparejados de losartán como tratamiento para pacientes COVID-19 entre pacientes que no han recibido tratamiento previo con inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que están hospitalizados, por un lado, y otro en el que serían pacientes no hospitalizados. Están en etapa de reclutamiento y también estaremos muy atentos a sus resultados. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la ECA2 actúa como receptor funcional del SARS-CoV-2, del virus, y además es una enzima que contrarresta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Habrían estudios preclínicos que han sugerido que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden aumentar la expresión de la ECA2, lo que generó dudas y mantiene estas dudas sobre la seguridad de su uso en pacientes con COVID-19. Sabemos que existe escasa evidencia en humanos, que los datos en estos son más bien limitados, por lo tanto no nos podrían o no nos permitirían respaldar o refutar estas hipótesis y preocupaciones, lo que hace necesario contar con más y mejor evidencia respecto al uso de estos fármacos en pacientes COVID-19. Como les mencioné, se están realizando estudios, ensayos clínicos para evaluar la seguridad y eficacia de estos fármacos.
Por ahora, a pesar de las incertidumbres teóricas sobre la influencia de la infectividad del SARS-CoV-2 con el uso de estos fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, existe un claro potencial de daño relacionado con la retirada de estos fármacos en pacientes, más bien en condiciones estables. Su retirada podría arriesgar a la descompensación clínica en pacientes de alto riesgo, pudiendo generar inestabilidad, un control más bien deficiente de sus enfermedades crónicas y finalmente resultados adversos para su salud. Sobre la base de la evidencia disponible y a pesar de las preocupaciones teóricas y la incertidumbre con respecto al efecto de los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la ECA2 y la forma en que estos medicamentos pueden afectar la propensión o gravedad de COVID-19, estos fármacos por ahora deben continuarse en pacientes en condiciones estables que están en riesgo, que están siendo evaluados o que están confirmados por COVID-19. Esta posición se encuentra ampliamente respaldada por las sociedades aquí mencionadas. Les dejo la bibliografía que se suma a la mostrada durante la presentación. Muchas gracias.